La señora estuvo ilegal en los Estados Unidos todo este tiempo. No tiene número de seguro social, ningún ID. El único registro que existe de ella es cuando estuvo en el Regional Hospital justo después de dar a luz a su hijo. Fuera de eso, no hay ningún rastro de ella por ninguna parte. Entonces, el dueño de la cueva nos dijo la verdad. Si no fue a trabajar eso, porque se fue de la ciudad o se fue del país. Seguramente pensó que la policía la iba a buscar una vez que se enteró de los malos negocios en los que estaba su hijo. O la sacó antes del robo a los Hamptons. Él sabía muy bien que era lo último que iba a hacer antes de desaparecerse la Manuela. El caso es que todo fue muy de improviso. En el departamento aún hay ropa, hay objetos personales. Seguramente quedó de verse con el hijo, pero él nunca apareció. No, yo no estoy tan seguro de eso. Mira, fíjate. Mira. ¿Qué? Míralo, es él. ¿Él quién? ¡Ángel! Ah, Jimmy. Fíjate, Mike, fíjate. Mira, camina con dificultad, como si estuviera herido. Además, fíjate bien en la hora. Coincide perfectamente. Sí, pero esa no es la ropa que él llevaba puesta, Jimmy. Él la pudo conseguir en otra parte. Jimmy, ¿tú todavía piensas que Ángel Salvador está vivo? No, yo no pienso. Yo estoy completamente seguro. Por eso nunca apareció el cuerpo. Míralo. No pensé volverte a ver tan pronto. Sí, esa era la idea. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? No, bien. La policía dejó de seguirme. Al parecer abandonaron el caso y archivaron la investigación sin más pruebas. Esa es buena noticia. Eso quiere decir que vamos a podernos ver con más tranquilidad. Incluso la próxima vez puede ser en el estudio de Lucas. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó, diablo? No puedo creer que te hayas regresado cuando estabas casi con un pie en México. ¿Un pie? Tenía ambos al otro lado de la frontera, Topo. Pero todo cambió cuando mi mamá me dijo quién era mi padre. ¿Y por eso te regresaste? Sí. Topo, yo no iba a poder vivir tranquilo, no iba a poder vivir en paz. No sin hacer algo al respecto. A ver, diablo. O sea que tu papá vive aquí en los Estados Unidos. Vive en Nueva York, Topo. Y mucho más cerca de lo que me imaginé. Mi padre es Martín Acero. El Hierro. Y una vez me nombre su sucesor, tengo que esperar que la madre naturaleza se encargue del viejo baboso ese. Y ojalá sea antes de que Virginia siga molestando con lo de la auditoría. Y algo me dice que si la madre naturaleza no se encarga... Me tengo que encargar yo personalmente. Esas cosas, Cristian, no se pueden dejar a la suerte. Es peligroso. Bueno, Martín, pero de aquí a allá, a pesar de todo lo que yo pueda hacer con respecto a las empresas ficticias, Virginia no va a dejar de sospechar. Para eso tengo a Mauricio, para que la tenga a raya. ¿Y realmente crees que pueda lograrlo? Es un imbécil, pero ejecuta órdenes. Bueno, entonces parece que lo tienes todo solucionado. Sí. En este momento me puedo dedicar exclusivamente a apoderarme de todo el capital de Aníbal sin que nadie se dé cuenta. Y para eso necesito de tu ayuda, de toda tu experiencia como administrador de negocios. Uy, me dieron ganas de celebrar. Y vas a llamar a Marina. ¿Y dónde la vas a llevar ahora que no tienes tu apartamento disponible? ¿A la suite presidencial de algún hotel? ¿Un yate? Martín, no puedo creer que sigas gastando dinero en esa mujer. Tienes toda la razón. Tengo que conseguir un departamento. Al final de cuentas, voy a ahorrar más dinero. Es una causa benéfica que realmente vale la pena. Es que las cifras son aterradoras. 1 de cada 8 personas en este país está pasando hambre diariamente. Y el 20% de los hogares hispanos están expuestos a la amenaza de no tener suficiente dinero para llevar comida a sus casas. Me encanta ver a Ariana involucrada en todas estas causas. Lo hace con tanta pasión que es prácticamente imposible no dejarse persuadir de ayudar. He pensado en todas las opciones, Topo. La única que he descartado totalmente es presentarme ante la policía o ante Manuela. Sí, ir con la policía sería una estupidez. No te darían la oportunidad ni siquiera de hablar. Sí. Te encerrarían. Sí. Manuela no va a creer nada de lo que le diga. No sin tener pruebas.
No sin tener algo concreto que demuestre que las cosas no pasaron como ella se las está imaginando. Sí. Lo que tenemos que hacer es juntar evidencia. Algo que pruebe que ese tipo no es lo que dice ser. Sí. Algún documento, alguna foto, alguna grabación, algo, Topo. Algo que demuestre que él es el Hierro y que maneja una operación de robos con la fachada de su compañía de carga. ¿Por dónde empezamos? Pues el sitio lógico sería León. ¿Y crees que tenga algún registro de las vueltas que hemos hecho para él? Sí. Como especie de un seguro de vida. León sabe que en el Hierro no se puede confiar. Podríamos buscar, pero todas las evidencias las llevaron a tu departamento, donde las encontró la policía. Sí, yo sé. Yo sé, pero por ahora es lo único que podemos hacer. Diablo, me imagino que ahora sabiendo quién es tu papá, pues afecta cuando reúnas las pruebas en contra de él, ¿no? A mí me afectaría. Saberlo en lo único que va a afectar es que antes quería verlo en la cárcel. Y ahora quiero verlo muerto. Horacio, no tengo con quién hablar y de verdad necesito desahogarme. Uy. Al menos habrías podido decir que no confías en nadie como confías en mí o algo por el estilo. Me habrías hecho sentir mejor. Horacio, no estoy para sutilezas, ¿sí? Ok. ¿En qué ánimo vienes? ¿Té o vino? Con estos nervios, un té, por favor. Ok. ¿Problemas laborales o problemas personales? Ambos. ¿Y cómo es eso? Si Jimmy no tiene nada que ver con Dávila Enterprises. Ay, no, es que no tiene nada que ver con Jimmy, Horacio. Papá se enteró de lo del accidente. ¿Versión editada o versión completa? Se enteró que estaba consumiendo drogas. Ay, no me quiero imaginar cómo se puso. No, tuvimos una discusión, se puso muy mal y... Horacio tenía una cara de decepción. Lo lamento de verdad, Virginia. De verdad. ¿Pero cómo se enteró? Pues tuvo que haber sido Manuela, porque la otra explicación es que haya sido tú y no creo que lo hayas hecho. ¿Y el tal Mauricio ese? No. A él menos que nadie le convenía que mi papá se enterara. Lo despediría. Además, mi papá me preguntó que con quién estaba la noche del accidente y... Bueno, también tuve que mentirle para no echar al agua a Mauricio. Pero no fue Manuela, Virginia. Yo sé por qué te lo digo. No fue ella. Ella tampoco se lo dijo a nadie. Entonces... Hola, Hola, Martín. ¿cómo va la cena? Bien. Todo marcha perfectamente. Ya la gente está haciendo sus donaciones. Sí. Qué bueno. A mí en la oficina me fue muy bien. Me rindió más de lo que pensé. ¿Ah, sí? Qué bueno. Bueno, te diría que vinieras, pero ya esto se está terminando. ¿En serio no quieres que pase por ti? Ay, amor, no hace falta. De verdad, yo prefiero que te vayas a la casa. Allá ya nos vemos en un rato. ¿Te parece? Como quieras. Adiós, mi amor. Ok, ya pasaron los 2 minutos. Cálmate, Manuela, que esto simplemente es una falsa alarma ya. ¿Cómo? Mira, más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, más sabe el diablo de amores. Repítelo. Qué cosa buena quererte, mujer. Soy de la calle, representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar